Bueno, muy buenas tardes. Quería agradecer especialmente al doctor Hernando Herrera por esta invitación y saludar muy especialmente a José Alejo, a quien conozco hace casi 60 años. Todavía no he podido derrotarlo en tenis. Soy un gran admirador de José Alejo y gracias, José Alejo, por esta invitación. Y me ahorro los saludos protocolarios como nos dieron solo 8 minutos, entonces voy a tratar de ser muy concreto y muy sencillo. 3 temas quería compartir con ustedes respecto de la Corte Constitucional. El primer tema es el tema de qué hemos hecho este año en materia de transparencia. Número 2, contarles cuál es nuestra visión sobre el futuro de la acción de tutela, en particular frente a sentencias estructurales. Y tercero, comentarles nuestra visión muy personal de nuestra actuación en relación al acuerdo de paz, que fue un incremento exponencial de nuestro trabajo con los mismos recursos que tuvimos durante el año. En primer lugar, en el tema de transparencia, yo creo que para nosotros fue muy útil el ejemplo del Consejo de Estado. La mejor forma de liderar temas de transparencia es a través del ejemplo, y como lo mencionaba el presidente del Consejo de Estado, nosotros seguimos lo que había hecho el Consejo de Estado en materia de transparencia, y en esa medida empezamos a buscar recursos, dado que la rama generalmente tiene escasez de recursos. Dijimos, como tenemos escasez de recursos, vamos a trabajar con actores externos. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo utilizamos para que nos ayudara a hacer una reingeniería de la Corte. Y trabajamos con Transparencia por Colombia para ver las medidas de transparencia para mitigar o reducir los riesgos de corrupción en el proceso de selección de tutelas que tan mal han dejado en el pasado a nuestra Corte Constitucional. Y trabajamos de la mano con la Fiscalía, y ya hay una persona condenada de la Secretaría General de la Corte que traficaba con expedientes de tutela. Y adicionalmente nos sumamos a la iniciativa de Justicia Abierta de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y adicionalmente empezamos también a trabajar en el tema de tecnología. Hemos hecho 3 memorandos de entendimiento, a ver cuál de todos resulta. Uno con el sector privado, una iniciativa liderada por Mónica de Greiff, aquí presente, que se llama, pues es con el Dalai Lama, es una iniciativa, creo que se llama el Fast Track, doctora Mónica. Estamos trabajando ahí a ver si nos resulta algo para aplicar la tecnología al proceso de selección de tutelas. Pero también quisimos buscar al Gobierno Nacional, y junto con el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de Diana Remolina, yo firmé hoy un memorando de entendimiento con el doctor Víctor Muñoz, que es alto consejero para la tecnología, creo que es, para implementar en 5 procesos judiciales, junto con el Consejo de Estado y la Corte Suprema, el expediente electrónico. Y adicionalmente, recientemente con la Universidad del Rosario firmamos otro memorando de entendimiento de un argentino que nos señaló que en cuestión de pocas semanas podíamos implementar eso en la Corte. Yo la verdad, en el tema tecnológico tengo muchas buenas intenciones y soy un poco escéptico, pero lo importante es tener voluntad política para implementar la tecnología al servicio del ciudadano, al servicio de la rama judicial. Eso en el tema de transparencia. Debo resaltar que también a través del ejemplo es que uno debe ser transparente. Publicamos la declaración de bienes y rentas de todos los magistrados, como ustedes se dieron cuenta. Vamos a publicar esta semana la actualizada con base en la declaración de renta del año 2017. Publicamos los salarios de todos los funcionarios de la Corte, publicamos toda la formación académica y si eran de universidad
pública o privada a los magistrados de la Corte. Ustedes podrán ver en la página web de la Corte un cuadrito muy interesante sobre esto. Publicamos qué familiares tenemos en la rama judicial o en el Ejecutivo. Digamos, todos los magistrados declaramos si tenemos o no parientes contratados por el Ejecutivo o por el Legislativo, por el Judicial o incluso en la Procuraduría y en la Fiscalía, que es un tema muy importante. Y adicionalmente publicamos, hoy en día está disponible en la página web, todas las comisiones de servicio, a dónde hemos viajado los magistrados y si eso ha costado recursos o no. Ese es el primer gran tema de mi rendición de cuentas hoy. El segundo tema es qué vamos a hacer nosotros con aquellas sentencias estructurales de la Corte Constitucional en su historia que han, en cierta forma, hecho intervenciones en el mundo de las políticas públicas. Y en esa medida hicimos una reflexión con ocasión del cambio de gobierno y dijimos, ¿por qué no hacemos audiencias públicas de la Sala Plena de la Corte Constitucional para revisar cada uno de los temas donde la Corte ha evaluado las políticas públicas? Y fue así como el 21 de agosto hicimos una sesión técnica sobre cuál es la mejor forma de hacerle seguimiento a las sentencias estructurales. Y luego, con la Procuraduría General de la Nación, estuvimos el 12 de octubre en Riohacha evaluando una sentencia estructural que tenía que ver con la situación tan grave de desnutrición y salud que tienen los niños guayú en La Guajira. Luego, el 25 de octubre hicimos una audiencia pública sobre el delicado tema de cárceles. Ya como lo señaló la ministra, nos dimos cuenta que hay una política criminal que no es coherente, porque por un lado todo el mundo clama populismo punitivo y por el otro lado tenemos nuestras cárceles en hacinamiento. Entonces ahí tenemos que pensar o repensar toda la política criminal del Estado, y esa audiencia pública fue muy buena para eso. Ayer, 29 de noviembre, hicimos una audiencia pública sobre nuestra sentencia T025 de 2004 en materia de desplazados. Fue una audiencia muy interesante y de ahí vamos a evaluar qué hacer. Lo curioso es que toda la gente critica a la Corte por intervenir en las políticas públicas, pero cuando uno dice que se va a salir digamos, de una sentencia estructural, la gente le dice no saque a la Corte, porque la Corte tiene un poder de convocatoria que nos ayuda a que todos los actores estén comprometidos con problemas de política pública muy serios, como es el tema de los desplazados. Finalmente, el 6 de diciembre vamos a tener una audiencia pública sobre nuestra intervención en el 2008, la sentencia T760 del 2008, en materia del sistema de salud. Va a ser una audiencia muy importante. Hemos recibido muchas solicitudes de personas que quieren participar en esa audiencia y creo que para nosotros como Sala Plena de la Corte va a ser un ejercicio muy importante. Después de este ejercicio que hemos hecho en el segundo semestre de este año, la Corte y la Sala Plena va a tener que evaluar en qué medida sigue o no interviniendo en las políticas públicas de Colombia, que infortunadamente muestran que hay una violación grave y masiva de derechos humanos en muchas áreas de Colombia. Finalmente, nuestro rol en el Fast Track, realmente la Corte tuvo una participación extraordinaria en el sentido de fuera del ordinario en relación con la revisión de la implementación de los acuerdos de paz. Fue, debo decirlo, uno de los retos más duros que he tenido en mi vida profesional. Para la Corte fue un esfuerzo extraordinario, fue un incremento exponencial del trabajo que tiene la Corte, pero también incrementó el estrés de nosotros los magistrados, dada la responsabilidad tan grande que el país nos otorgó en revisar todos y cada uno de las normas expedidas para implementar el acuerdo de paz. Debo decir que antes de esa responsabilidad nos tocó evaluar primero una sentencia que decía que como no se había ratificado
el acuerdo final luego de haberse perdido el plebiscito en octubre 2, que básicamente el Fast Track, Acto Legislativo 1 de 2016, no había entrado en vigor. Allí la Corte, a través de la sentencia C699 de 2016, dijo que la ratificación popular era un proceso que podía comenzar con un plebiscito, pero que podía continuar con una negociación y podía ser finalmente ratificado por el Congreso de la República. Y veo aquí al doctor Cristo, quien tuvo un trabajo muy destacado en esa materia. Pero también la Corte, en la sentencia C332 de 2017, le dio un golpe mortal al Fast Track, al llamado Fast Track, al decir que era inconstitucional tanto la votación en bloque como el aval del gobierno a las modificaciones de los proyectos legislativos, pero fue en últimas reconociendo el principio de la deliberación política del Congreso, pretendiendo que el Congreso tenía un rol muy importante en la deliberación frente a los acuerdos de paz. Y esos grandes retos que tuvimos con el Fast Track fueron primeramente jurídicos. ¿Por qué? Porque primero que todo teníamos que respetar nuestra Constitución. Eso era una maroma, un malabarismo jurídico difícil. Respetar la Constitución, al mismo tiempo convertir un acuerdo político en un documento jurídico y, por si fuera poco, revisar el primer acuerdo de paz que se hacía en Colombia bajo el Estatuto de Roma. Entonces no era un tema sencillo, y esa era en cierta forma la cuadratura del círculo que la Corte, a través de sus sentencias, logró, digamos, moderar y ponderar distintos intereses en esa materia. Revisamos 35 decretos legislativos, 5 actos legislativos y 6 leyes, 2 de ellas leyes estatutarias, para un total de 774 disposiciones normativas. Es como si hubiéramos tenido 774 demandas de constitucionalidad, y realmente fue un trabajo monumental que hasta ahora estamos tratando de terminar, porque realmente congestionó las acciones de constitucionalidad en la Corte. Debo decir que las acciones de tutela nunca las interrumpimos. Pero no solo teníamos retos jurídicos, que son relativamente fáciles de solucionar. Los retos más complejos fueron los retos políticos. ¿Por qué? Porque estábamos en un país polarizado luego de que el presidente Santos perdiera el plebiscito en octubre 2. Había gran polarización, una división ideológica entre múltiples fuerzas en Colombia, y eso se sumó al proceso electoral, primero del Congreso y luego la primera y la segunda vuelta presidencial. Entonces, en ese contexto político es bien difícil administrar justicia, y ese yo diría que fue el reto de la Corte Constitucional. Yo me siento orgulloso de haber salido de ese reto. Creo que el país nos dio una responsabilidad enorme, un poder enorme, y afortunadamente, a pesar de que somos humanos y cometemos errores, creo que el balance general es que la actuación de la Corte frente a la implementación de los acuerdos de paz, obviamente desde el punto de vista de la Corte, fue muy, muy positivo. Incluso, y ya para finalizar, tuvimos que resolver temas que el acuerdo final guardó prudente silencio. Por ejemplo, el acuerdo final, luego de su modificación derivada de las renegociaciones que siguieron al plebiscito, nunca fue claro en decir cuál era el valor jurídico del acuerdo final. Eso se incorporó en el acto legislativo número 2 del 17, y la Corte definió que el acuerdo final era una política de Estado que tenía que cumplirse en los próximos 3 gobiernos como política de Estado, y que el Estado colombiano de buena fe debería cumplir con ese acuerdo. Y el otro silencio que tuvo el acuerdo de paz, que es un tema que le preocupa mucho al presidente Duque, pero ya lo decidió la Corte, era la compatibilidad entre la participación política de los exguerrilleros y
las sanciones que impondría la JEP. Nosotros le pasamos ese problema aquí a la doctora Patricia, diciendo que la decisión sobre si es compatible la participación política con las sanciones que imponga la JEP es un tema que debe definir la JEP caso por caso. A grandes rasgos, ese es el balance en 3 áreas: transparencia, sentencias estructurales y acuerdo de paz. No me resta sino invitarlos el próximo 24 y 25 de enero, gracias a la generosidad de la doctora Mónica de Greif y de la Cámara de Comercio de Bogotá, vamos a hacer un encuentro internacional de la jurisdicción constitucional en el Centro Ágora, aquí en Bogotá, trayendo unos académicos muy reputados para que nos critiquen y nos valoren cómo ven a la Corte Constitucional desde afuera, no desde aquí, desde adentro, sino la academia internacional y nacional criticándonos y haciendo una evaluación y una veeduría de lo que ha sido el trabajo de la Corte Constitucional en los últimos 26 años. Muchas gracias. Presidente, gracias. En el mismo orden sigue entonces la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la doctora Patricia Linares. Muy buenas tardes a todos y a todas.